Llevo meses queriendo grabar este video. Y es que por fin he terminado de leer el libro de Sisi por Ana Polo Alonso. Ha sido como volver a ver a una vieja amiga. Reviví recuerdos, incluso hubo ocasiones en las que me sentía de secundaria nuevamente al estar leyendo este libro. Me gustó. Voy a intentar hablarlo lo más detalladamente posible sin llegar a los spoilers. Entonces, me gustó el libro, pero en un principio sí se me hizo bastante pesado. Sí se me hizo muy pesado, porque digamos que, a ver, si el libro es de Sisi, si el título es Sisi, uno como lector espera encontrarse a Sisi mínimo en, como por aproximadamente en la página 20 o algo parecido. Pero digamos que el libro se centra en darte el contexto de la historia antes de que naciera esta Sisi y Franz, que es su esposo. Esto no es ningún spoiler, esto es historia de toda la vida. Ella termina casándose con Franz, ella se casa con Franz, la casan con Franz a los 16 años. Te empiezan a hablar de cómo es que fueron las vidas de los padres de Elizabeth y los padres de Franz. Sobre todo, me pareció, en mi opinión, ver que se centró más en la vida de la emperatriz Sofía. O bueno, cómo es que Sofía empezó desde cero prácticamente, cómo es que ella movió los hilos para que posteriormente su hijo Franz, si no me equivoco a la edad de 17, 18 años aproximadamente, lo pudo ascender al trono como emperador. Y cómo es que fue hilando los hilos, pero digamos que se sumergen tanto en la historia con lo de las guerras, con lo que sucede en el imperio y todo eso, que la verdad uno como lector, bueno, al menos yo estaba como de, ok, ¿y a qué horas aparece Sisi? Me puse a saltar páginas. Si no veía el nombre de Sisi, la saltaba. Me imagino que esto va a ser más disfrutable para esos lectores que no están centrados exclusivamente en Sisi y que quieren saber cómo fue absolutamente todo en aquella época. Es un libro largo, creo que tiene 400 y algo páginas. Entonces, llega un momento, como por el 5 o 6% aproximadamente, no recuerdo muy bien, en el que ya te empiezan a meter a esta Sisi muy de poquito en poquito, la empiezan a involucrar de muy poco en poco en la historia hasta que ya se va haciendo más protagonista. Ya como cuando vas como por el 20% del libro, ya le vas agarrando el gusto o ya vas sabiendo más cosas sobre esta Elizabeth. Y de hecho, entiendo que van a haber personas a las que probablemente no les va a agradar Sisi porque en un principio ella llora demasiado por muchas cosas que le suceden. Esto lo digo porque estuve buscando libros sobre Elizabeth y muchos se quejan de que ella es demasiado llorona, que ella era demasiado llorona. Y lo puedo entender. De hecho, hubo un momento en el libro en el que yo también pensé de, Dios, esta sí es demasiado llorona. Lo entiendo. Pero es que también creo que nos hace falta un poquito de empatía porque recordemos que esta chica en aquel entonces ella tenía 16 años y la obligaron a casarse con un tipo al que ella no quería, por el que no sentía nada. La idea original era que este Franz se casara con la hermana mayor de Sisi, que es Nené. La idea era esa, que ellos dos se casaran, pero al final resultó que Franz se enamoró más de Elizabeth que de esta Elena, que es Nené. Conforme vamos leyendo este libro, vemos cómo es que Franz fue haciendo su trabajo como emperador, cómo es que esta Elizabeth fue de cierta forma su mano derecha hasta cierto punto. Al principio muchas personas de la nobleza rechazaban a Sisi porque ellos la consideraban como una chica que no tenía clase, la consideraban casi que como una salvaje frente a los ojos de la corte porque ella no entendía sobre los modales o ella no seguía ciertos protocolos reales. Y sin embargo, esto a Franz no le afectaba. De hecho, incluso lo encontraba tierno, diría yo. Como los de la corte y la propia emperatriz Sofía hablaban muy mal de esta Sisi, esto obviamente la pone mucho más triste porque está en un lugar en el que ella no encaja. Y más encima que no encaja, que ella ni siquiera deseó haber vivido ahí. En el momento en el que se elige a Elizabeth como esposa del emperador, obviamente a esta Nené, a esta Elena, le da mucho resentimiento por parte de su hermana porque es como de,
se había acordado desde antes que yo me tenía que casar con Franz. Ahora resulta que mi hermana, la cual no estaba para nada en el mapa y estaba totalmente pues, al fondo, ahora resulta que ella es la que va a ser emperatriz y no yo. Y obviamente Sisi también se pone en plan como de, yo no quiero casarme con esta persona, siempre tuviste que haber sido tú, tuviste que haberte casado tú con él, no yo. Conforme pasa el libro, vemos una evolución significativa en Elizabeth. La vemos empezando siendo una chica inadaptada que no entendía los protocolos reales, que no los seguía al pie de la letra y por consiguiente los de la corte la veían como casi como que una salvaje, como un animal, por no saber hablar ciertos idiomas, por no saludar en orden jerárquico a ciertos miembros de la nobleza. Al principio obviamente le causa mucha tristeza a Sisi por no poder encajar y más encima no poder encajar en un lugar en el que ella jamás pidió haber estado. Y es bastante hermoso ver cómo es que ella va evolucionando de poco en poco. Empieza a interesarse por otras cosas. Por ejemplo, el idioma húngaro. Se empieza prácticamente a obsesionar con el húngaro, a aprenderlo. Se interesa en el arte. Bueno, ella ya estaba interesada desde antes en la poesía. Lecturas, historias de otros escritores como de Shakespeare, por ejemplo. También algo que me llamó mucho la atención es que se habla del tema de Maximiliano y Carlota, los que iban o lo fueron por un corto tiempo emperadores de México. Entonces, como digo, regreso a Sisi. Vemos esa evolución donde ella entra como una inadaptada, casi como una salvaje a los ojos de los de la corte y empieza a evolucionar de tal forma que de poco en poco empieza a interesarse por los conflictos que se van dando en el reinado de su esposo Franz. Y en base a eso, conforme se va interesando en esas cosas, empieza como que a buscar soluciones para ciertos conflictos. Obviamente estas soluciones se las cuenta Franz. En un principio como que la típica, ¿no? Como de, ay, tú mujer, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a saber? No, yo soy el emperador, yo lo sé todo aquí. Afortunadamente esto que sucede es durante poquito tiempo. Ya después como que Franz verdaderamente se pone a escuchar lo que le dice su esposa y empieza a tomar en cuenta las soluciones que le da. Si le soy bien honesta, en un principio me cae muy bien Franz porque si bien en un principio sí se pone en ese plan como de, ay, ¿tú qué me vas a contar de lo que sucede alrededor del reino? No tan así, no tan mamón, pero digamos que como que la escuchaba y ya después pasaba otra cosa, arreglaba sus propios asuntos por su propia cuenta, por su propia manera. Pero lo que me gustaba de Franz era que, dejando de lado esta actitud que tenía Franz, me gustaba mucho porque él apoyaba mucho a su esposa, sobre todo cuando empezó a tener a sus primeros hijos. Cuando empezó a tener a sus primeros hijos, Elizabeth llegó a tener muchísimos, pero muchísimos problemas y roces con su suegra, la emperatriz Sofía. ¿Se le puede decir emperatriz todavía? Bueno, la madre del emperador, que era Sofía. En cuanto Elizabeth tuvo a sus primeros hijos, ella empezó a tener muchos problemas y roces con su suegra, con esta Sofía. Entonces, lo que me gustó, que pocas veces hemos visto en la vida real, es que Franz pone en primer lugar a su esposa antes que a su madre. Entonces, cada que él puede, ayuda a Elizabeth para que Sofía no se adueñe tanto de los niños, porque digamos que prácticamente apenas daba a luz esta Elizabeth a un hijo, Sofía se adueñaba de él, se lo llevaba a sus habitaciones porque Sofía la veía a esta Elizabeth como muy inestable, muy sentimental, muy emocional, bueno, muy inestable, digámoslo así. Posteriormente, ya después de ahí, suceden otras cosas que si de por sí consideraban a Elizabeth muy inestable, suceden otras cosas de las cuales se inestabiliza todavía más. Y entre eso hay muchas otras cosas que podemos ver de Sisi, aparte de que Franz apoyaba mucho a Elizabeth. Ella prácticamente fue una precursora en visitar hospitales, visitar lugares donde hubieran heridos por lo de la guerra, visitar centros psiquiátricos, que yo ni siquiera sabía que eso existía en aquel entonces, perdónenme mi ignorancia. Menciona que hace todas estas cosas que posteriormente, años después, terminaría siendo también la princesa de Gales, o sea, la princesa Diana. Prácticamente esta pobre Sisi tuvo que madurar a una edad bastante temprana, cosa que
podemos ver en el libro que es algo muy triste de ver, porque estás viendo a una niña de 16 años intentando madurar, intentando acoplarse a este mundo de la realeza del cual ella nunca quiso ser parte. Pese a que al principio la verdad sí se me hizo bastante pesado la lectura, me gustó mucho volver a encontrarme con Sisi, volver a leer esta historia, volver a rememorar recuerdos sobre, sí, cierto, ella hizo esto, ella hizo aquello, le pasó esto, le pasó aquello. También algo que me llamó mucho la atención fue el tema del skincare, de la rutina de belleza que ella seguía. Esta mujer pudiente se bañaba todos los días en leche de cabra. Se baña, o bueno, me imagino que era leche de cabra o leche de vaca, no lo sé, pero le llenaban la tina con leche de cabra y con eso ella se hidrataba la piel del cuerpo. Por las noches se ponía carne fresca en toda la cara y así permanecía toda la noche durmiendo. Se me hace muy loco, o sea, ¿te imaginas ponerte carne recién cortada, o sea, carne recién del animal ahí apenas desvivido hace como 10 segundos o 5 minutos y ponerte esa carne encima del rostro para hidratarte la cara? Mira, si Elizabeth estuviera viviendo en estos tiempos actuales, ella estaría fascinada con el skincare de hoy en día. Es más, puedo apostar lo que sea a que ella ordenaría que antes de bañarse llenaran su tina de puro ácido hialurónico o retinol, cualquiera de esas cosas, para cuidarse la piel. El sueño, o sea, ¿te imaginas? Me voy a desviar un poco, pero ¿han visto esos frascos pequeñísimos de hidratantes, sobre todo de Neutrogena, que no es nada, como en 2 semanas te lo acabas? ¿Te imaginas el sueño de poder llenar una tina de gel hidratante para bañarte, o bueno, para hidratarte la piel? Dios santo, el sueño. En fin, aquí vemos toda la vida de Sisi, todos sus intereses, sus obsesiones, más que nada porque se menciona mucho que ella fue una mujer en la que le interesaba algo, le interesaba algún tema, alguna actividad o algo, y se obsesionaba y no salía de ahí. Cosa con la que, de cierta forma, me siento un poquito identificada. Pero bueno, mi intención es que este video sea lo más corto posible. No planeo hacer una gran reseña. Simplemente quería venir aquí para contarles que de cierta forma volví a ver a Sisi. Volví a encontrarme con la emperatriz Elizabeth, uno de mis personajes favoritos en la historia real, digámoslo así. Me gustó mucho volver a rememorar recuerdos de cuando yo tenía 13 años y leí este libro. Y no solamente eso, no solamente que volví a leer a Elizabeth. Yo leí este libro con la intención de simplemente volver a leer a Sisi, pero no pensé que fuera a encontrar el título de ese libro que yo leí cuando yo tenía 13 años. Lo encontré aquí, porque en la parte de los agradecimientos, vi que la autora mencionó ese libro. Les voy a leer un pedazo. Debía tener yo 12 o 13 años cuando leí por primera vez Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría, o El Hada. No sabía que el libro también se llamaba El Hada. La magnífica biografía novelada sobre Sisi que escribió Ángel Escaso. Aquel libro, una suerte de diario inventado pero muy bien documentado, me permitió descubrir que la Sisi que yo conocía a través de las películas era un mito fantasioso, muy alejado de la verdadera personalidad de aquella mujer singular. Es como de, ok, me volviste a mostrar a Sisi y ahora ya tengo el título del libro que tanto había estado buscando. Porque, bueno, yo juraba y perjuraba que el libro se llamaba El diario de Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría o algo así. Pero finalmente lo encontré. Y no solamente encontré el título, lo compré en Buscalibre. No, es que esto va a ser como desenterrar una cápsula del tiempo para mí. Es que aquel libro está escrito a modo de diario. Sale la fecha y todo escrito como por Sisi. Estoy muy feliz por haber leído este libro. Mi intención era simplemente volver a leer la historia de este personaje, volver a encontrarme con ella, volver a vernos las caras de cierta forma.
pero jamás pensé que este título me ayudaría a encontrar ese libro de la secundaria. No lo pensaba. Y de aquí a unos 15 o 19 días aproximadamente, voy a poder volver a leer ese libro. Es que lo pedí desde España, entonces sí se va a tardar un poquito más. Hasta aquí el video, hasta aquí mis ganas de quererles comentar que por fin volví a leer a Sisi. Y no solo que la volví a leer, sino que voy a volver a leer ese libro que tanto había estado buscando desde hace como 16 años aproximadamente, sí, y lo voy a tener solo para mí, no lo voy a tener que regresar a la escuela o algo parecido, porque cuando yo lo leí a los 13 años, pedí prestado ese libro de la biblioteca de la secundaria. Y ya no voy a necesitar regresarlo, porque ya va a ser mío. Hasta aquí el video. Coméntenme ¿ustedes ya conocían a Elizabeth? ¿O tienen algún otro personaje de la realeza que les llama más la atención? Y díganme por qué, por favor, porque la verdad, últimamente me está llamando mucho la atención la historia de la nobleza. Una cosa es que me interese, otra que yo esté de acuerdo con que todavía siga existiendo, la verdad. Voy a ser muy clara. Una cosa es que me interese la historia de la realeza y otra muy diferente es que yo piense que a día de hoy sigue siendo necesaria, cosa que no. Pero bueno, ¿ustedes tienen algún personaje que no tiene que ser de la realeza, pero que les llame la atención y del cual a ustedes les gusta mucho indagar en libros, en documentales o películas incluso? Pero bueno, ya, hasta aquí. Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra.